Buenas tardes. Les doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes una vez más y entrar a sus hogares. Pues es una manera mejor y preciosa porque pues hemos aprendido cómo estar en sus hogares y gracias porque nos permiten estar. Y en esta tarde vamos a estar viendo el pasaje bíblico en particular donde Jesucristo nos describe como somos todos. Todos encontramos nuestro modo de ser en algún punto de este pasaje, ¿verdad? Pero vamos a ir a Dios en oración y iniciamos nuestra lectura. Padre Santo que estás en los cielos, te bendecimos y te damos gracias por las bendiciones que nos das, porque podemos estar aquí, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares, Señor, a aquellos hermanos que tienen la oportunidad de ver, Señor, de escuchar palabras tuyas, Señor, que, Padre, ya nos ayudan a poder seguir adelante en nuestra vida, Señor. Nos ayudan a poder cambiar nuestro modo de ser, Señor. En realidad, Señor, necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, permite que podamos siempre ponernos en las manos, en tus manos, y poder, Señor, ayudar a otros. De alguna manera, nuestro testimonio así lo hace. En nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Como decíamos, hermanos, estamos viendo cómo el Señor nos describe en este pasaje. Nos describe como el pecador que vive en pecado. Nos describe como el joven rencoroso, o nos describe como este padre que está esperando a su hijo siempre con sus brazos abiertos, con ese amor, con ese deseo de poderle ver, de estar esperándolo, ¿verdad? Y lo vemos en el capítulo 15 de Lucas, ¿verdad? Dice que Jesucristo les hablaba a los fariseos y les dio ciertas ilustraciones. Entre ellas habló de la oveja perdida, le habló de la moneda perdida y después del hijo perdido, o sea, el hijo pródigo, que todos conocemos, ¿verdad? Y tal vez esta sea una de las historias más hermosas, más memorables que haya contado el Señor, pero una de las más efectivas también. Todos nos identificábamos de alguna manera en este capítulo, de algún modo u otro. Y la Biblia nos dice, si recorta, ya yo creo que lo saben todos, dice que un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes y no muchos días, juntándolo todo, el joven menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició su vida viviendo perdidamente, y cuando todo lo gastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar, de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda porque ya no había otro trabajo más que ir a apacentar cerdos, puercos, y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre están con abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como alguno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aún estando lejos lo vio su padre, y movido a misericordia dice que corrió, lo besó y lo abrazó y le dio un beso. Y él empezó a decirle lo que había pensado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacadle el mejor vestido y vestirle, y póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y hagamos una gran fiesta. Estaba contento el padre. Así pasó, y entonces veamos que nosotros, sabiendo de la palabra de Dios, y usted también, Génesis y Apocalipsis, y cuanto Dios nos da una imagen clara
de alguien luego quiere que entendamos cómo es. No como pensamos, sino Él nos está dando la manera de verla. La vida de este joven es un ejemplo perfecto en donde vive o donde se encuentra la mayoría de la gente hoy. O dónde quiere vivir, y podríamos preguntarnos, ¿dónde estoy ahora? ¿Hacia dónde me dirijo? Si la condición de mi vida comienza en el corazón, determina el rumbo de mi vida, hacia dónde voy o hacia dónde me dirijo. Y así iniciamos, hermanos, el tema donde tuvo un deseo en su corazón el joven. Después de un tiempo decidió y dijo, ya no quiero vivir más aquí de esta forma, sino quiero disfrutar de la vida como lo hacen otros, y decidió ir a su padre y le dijo, quiero que me des mi dinero, quiero la parte de la herencia que me corresponde, y déjame independizarme y hacer lo que yo quiera. Esa es la manera como ahora nuestros jóvenes piensan de que los tenemos aquí nomás en la casa como presos. Entonces quieren independizarse, quieren irse a probar la vida por allá. Y podemos ver nosotros, ¿no, hermanos? Yo he conocido hermanos que tienen hijos que se van y aquí no están pagando nada en la casa, pero se van y allá están aportando dinero con los demás porque no pueden ni vivir ahí, no pueden comer, no pueden pagar la renta al final, pierden el trabajo y vienen otra vez como el hijo pródigo, mamá, pues dame oportunidad. Es lo que pasa, hermano. Tuvo un deseo en su corazón, después de un tiempo decidió irse. Él pensaba en su corazón, si papá le fue bien, a mí me tiene que ir bien. Pero no pensó que si papá depende de Dios, yo puedo depender. Eso no lo pensó. Y su padre no discutió. Bueno, porque el hijo ya había resuelto salirse del hogar. Y cuando ya hay decisión, ya no puede ir para atrás, no puede regresar. Entonces nos dice la Biblia que su padre dividió la herencia y la repartió entre los dos hermanos. Luego, después de no muchos días, dice que tuvo su decisión. Y así resolvió vivir a su manera, como quería, sin ver, sin sentir que estaba ya pisando otros terrenos, en falso, como diríamos. Al olvidar que la condición de nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida, muchos tomamos decisiones en la vida sin darnos cuenta de que tal decisión está en el corazón. Pero esto es lo que ocurre después de la decisión. Y como ya sabemos que Satanás vino a robar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Y nos hace creer que nuestra decisión sin Dios es el principio de la verdadera vida. Y nos damos cuenta que vimos la historia de nuestros primeros padres, cómo es que engaña a Eva, cómo es que pues que también si vamos a la Biblia, hermano, dice en 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y lo lleva por otro lugar. Así este joven decidió salir de su casa y ya con dinero a su disposición, iría a comprar, como nosotros decimos, la mejor ropa, zapatos, y lo que haríamos hoy en nuestros tiempos nosotros también. A lo mejor quiso lucir bien ante sus amigos, donde quiera que iba, las mejores comidas, las mejores bebidas. Dice la Biblia que él tomó una decisión, se marchó y fue a un país lejano. En otra versión le dice, se fue a una provincia apartada. Y si nos preguntamos, ¿dónde sería nuestro país lejano? Pues diríamos que un país lejano es a donde decidamos ir, fuera de la voluntad de Dios. Si Dios no va contigo, no vas a llegar muy lejos. Vas a regresar si hay lugar, si
tiene la oportunidad, regresarás. Pero si no, pues se quedará la tristeza en los padres de que mi hijo no vino. Recuerdo de una joven que decidió unirse en matrimonio con un joven y los padres no estaban de acuerdo. Los padres, eh, es que a veces nosotros no queremos hablar con la verdad y nomás le decimos, no te conviene, ¿no? Pero si tú vienes, Dios nos da el discernimiento y nos da la visión. Si tú miras a este joven que ya no viene a mirarte, se va a otros lugares con los amigos, a lo mejor tiene otra novia, a veces viven de pleito y hasta tus golpes te está dando y todavía no te vas con él, todavía no estás casada con él. ¿Qué nos está diciendo esto? Es a donde vas, ¿verdad? No se necesita mucho discernimiento ahí, pero los hermanos, su padre les decía, mi hija, no te conviene, no vayas por ahí. Pero cuando ya viene ese enamoramiento, yo pienso que es una terquedad, ¿verdad? Lo que pasa. Pero ella se fue, se casó, y lo que pasó es que después de algún tiempo pudo ver ella lo que sus familias, sus hermanos, inclusive todos los hermanos le dijeron, hermana, ore para que Dios le ilumine y haga una decisión correcta. Y no, pues ella se enojaba y decía, no, pues ellos no tienen que meterse en mi vida. Y eso es lo que dice el joven. Cree que todo lo sabe, pero no ha hablado con Dios, no ha hablado con el Señor que sabe todo y Él nos guiará por la senda que querramos. Entonces, vemos tal vez como el hijo pródigo, la verdad es que se puede vivir en un país lejano sin haber salido de la casa. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, ahí está ya viviendo en el país lejano. Si vive Dios en su vida, usted vive en un lugar, si Dios no vive en tu vida, estás lejano. Así sea de 1 milla, 2 o hasta 200 millas. Estás viviendo en un lugar lejano porque Dios no está contigo. La condición de su corazón determina dónde está y qué sucede en su vida. Y la Biblia dice que empacó sus pertenencias el joven y se fue, se marchó. Por primera vez viviría del modo que él quería hacerlo. Esa siempre es la mentira de Satanás. Siempre señala algo que no tienes y solo nos dice, si tuvieras estos, o si lo que le pasó a David, el rey David, miró a la joven y mira, pues tú eres rey, tú puedes tener este palacio, puedes tener pues su carruaje, sería, pues en aquel entonces era, diríamos nosotros, un carro del año, ¿verdad? Pero también puedes tener esa doncella, ¿verdad? Y si tuvieras esto, podrías comprar otra casa, otro palacio en aquel entonces sería. El problema no es ese, Satanás siempre te va a pintar el cuadro y visiones hermosas que él solo sabe captar la atención, él te capta tu atención. Y si eres débil, pues ya llegó. Así es como gana tu atención y con ese panorama tan explícito y bien diseñado, traes y según tienes seguridad. Puedes tenerlo si haces lo que yo te digo, te dice. Si solo lo seguimos, podemos tener lo que querramos. Y luego dice, o deseamos con tantas ganas, entonces ahí llega Él. Esos son los pasos en falso que nos alejan de Dios Todopoderoso. Así no funciona. La Biblia dice que se marchó como de esperar. Habría pensado qué tiempo tan maravilloso voy a tener con mis amigos y lugares y todo lo que se podría tener. Ya tenía la mitad de la herencia, tenía libertad. Ese muchacho dice tenía dinero que no se lo acabaría en mucho tiempo, pero con ayuda pues se fue acabando. En segundo lugar, no tenía que reportarse tampoco. Otra de las mentiras de Satanás dice que tú no tienes que darle cuentas a nadie. Y eso es lo que nos gusta, que nos hablen al oído. Puedes llegar a hablar que tú quieras. Pero en realidad, nosotros sí tenemos que rendirle
cuentas a Dios 24/7. Así tengamos 18, 60, 80 años. No tenemos el privilegio de vivir lejos de Dios y no rendirle cuentas a Él, porque siempre lo necesitamos en nuestra vida. Tenemos que hablar con Dios, tenemos que reportarnos y decir: Señor, necesito que vayas conmigo a este lugar, necesito que me ilumines porque voy a hacer algo que tengamos. Tenemos que estar en comunión con Dios. Pero este joven no quería estar ahí, no, quería estar libre. Tal vez vivas sin darte cuenta en la tierra de tus padres, abuelos, hermanos, pero es una responsabilidad, dice, ante Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, porque todos daremos cuentas así. Y así fue como se marchó el joven. Tenía grandes sueños y su partida fue maravillosa para él, porque eso era el privilegio de una nueva vida, alejada de la esclavitud en su casa, tal y como cualquier joven. Y hoy en día, ¿cuántas personas hemos cometido ese mismo error? Y después nos arrepentimos, los que pueden arrepentirse. Muchos pues ya quedaron en el cementerio, otros están en la cárcel. Pero gracias a Dios por aquellos que pueden volver, como este joven que pudo resolver su problema y dijo: iré a mi padre y me presentaré delante de él. Dice, y decía por primera vez: viviré como yo quiero vivir, nadie me dirá lo que tengo que hacer ni a qué hora llegar, y puedo comprarme lo que yo quiera y tener lo que yo quiera. Eso es una de las estrategias de Satanás. Si me sirve, solo mira lo que haré. El problema con eso es que solo nos dice la primera parte. Y siempre hay una segunda parte del mensaje que no le dice a usted. Y Satanás le pintó ese maravilloso cuadro y esos sueños que muchos lo creen y lo creíamos antes. Así que se marchó el joven. Pensaba que pasaría un tiempo hermoso, pero las escrituras son evidentes. Y nos dice, no deja nada fuera de la Biblia. Entonces, como gastó su dinero en fiestas, alcohol, parrandas y en todo lo que consideraba que le pasaría bien. Pero miremos, como decía anteriormente, 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y todos aquellos que le siguen. Él ciega nuestra mente a los efectos, la condición o secuelas del pecado en ese momento, al final de lo que veremos. Pero en el momento enceguece las consecuencias. Él se está gozando, se siente bien, se ve bien, lo tiene todo y todo lo vamos a ver bien. Esa viene a ser la mentira del diablo más. Vas a estar en buena, vas a conocer muchachas, vas a estar en lugares, conquistar lugares, puedes beber lo que quieras. Al cabo tienes mucho dinero, no te va a acabar. El enemigo nunca pregunta cuánto dinero tendrás cuando termine todo esto, o tampoco te dice cómo te sentirás al ser tan inmoral por andar en fiestas, bebiendo en parrandas y siendo promiscuo en donde quiera que andes. Luego, ¿cómo te sentirás? Pero mire esta. Es la forma en que el diablo atrapa a muchos jóvenes, mucha gente. Vivir en pecado y desobedecer a Dios y tener abundancia momentánea, pero eso no ayuda, porque eso es un paso en falso. Así es que el joven vivió por un tiempo como quería, gozándose y como rico que era el hombre. Pero después de un tiempo, nos dice la Biblia, comenzó a faltarle, como nos llegó en este año a nosotros. ¿Quién pensaba que no iba a haber trabajos? ¿Quién pensaba que no íbamos a tener suficiente comida? ¿Quién pensaba que a lo mejor no ibas a estar aquí? Pero gracias a Dios que todos los que estamos aquí todavía viviendo por la voluntad de Dios. Tenía amigos que me decían, no, yo me levantaba y oía que
se fue mi amigo, mi familiar. Hubo personas que el COVID se llevó como 5 de la misma persona, como unos 4 o 5, y volvía él y decía, pues, ¿a qué hora salgo yo? ¿Verdad? Pero gracias a Dios que aquí estamos, ¿verdad? Y es lo que le pasó allá, no sabemos qué va a pasar, porque en este mundo, hermanos, eh, tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Y es lo que muchos hicimos ahora, porque si se recordaran, no había vacuna, no había nada, ni medicina, ni el doctor sabía cómo se iba a curar. Y a este joven, pues le faltó, después de todo, se le acabó el dinero, las amistades que tenía se fueron, comenzó a verse alrededor y pues, ¿ahora qué pasará? Así que comenzó a sentirse después insatisfecho, ¿verdad? El pecado siempre lleva a un punto de insatisfacción total, hermano. No podemos estar satisfechos con el pecado. Este joven andaba errante, luego se encontró en necesidad, en otras palabras, comenzó a sentir que eso no le satisfacía ya más. ¿Qué pasa? He tenido todo lo que quería, dice, pensaba, todo lo que soñaba, pero me falta algo, nos falta algo. Y luego de vez en cuando lo pensó allá en la casa recuerdo en la casa de mi padre, comidas deliciosas que preparaba mi mamá y mi papá, quienes podía preguntarle todo de que me sentía, lo que quería, pero luego hacía eso a un lado y pensaba, bueno, tengo que superar esto, pues, ¿verdad? A veces no nos perdonamos nosotros mismos también. Y volví a hacer lo mismo hasta que su carencia se volvió más y más difícil. Y ahora veamos que Satanás nunca dice lo que vendrá. Él nomás te hace vivir el momento, pero no habla los tiempos que vendrán, no te dice. Porque quiere destruirte y así de pronto el joven se dio cuenta entre sus letargos que sus recursos se le agotaban hasta que al fin no le quedó nada de dinero y que sus amigos no estaban por ahí para ayudarle, nadie estaba por ahí. ¿Qué sería de los amigos? Ahora pues no tenía dinero, ya no tenía con qué andar en las parrandas. Entonces tenemos nada, pues nada va a tener de amistades. Si nos damos cuenta que se habían ido y veamos lo que buscamos otra vez. Cuando ya no hayamos dónde, siempre estaban ahí. No lo dejaban ni dormir a veces, yo creo. Y entonces ahí estaba acabado, sin dinero, enfermo y acabado en todo lo que había tenido. Pero no planeó algo, que no pensó en la hambruna, que de pronto vino a la provincia. Mire, no podemos percibir las trampas del diablo, aunque creamos que sí, porque te atrapa. Él aparecerá tarde o temprano para hacernos caer de una manera u otra. ¿Cuántos hogares rotos? ¿Cuántas vidas deshechas? ¿Cuántos cuerpos destruidos? Porque la gente escucha la mentira de Satanás. Te va a ir bien, te va a ir muy bien. Estarás mejor, eres la excepción. Te irá mejor. Eso le pasó a ellos, pero también nos puede pasar a nosotros. Al paso de algún tiempo, dice la Biblia que comenzó a tener necesidad. Después de todo, tuvo que buscar trabajo porque pues se acabó el dinero. Y el dueño de un rancho que tenía dice que nomás el único trabajo era de apacentar, de cuidar cerdos, y era lo más bajo para un judío que lo pusieran entre los cerdos. Pero él tuvo que, porque tenía hambre. Siendo un joven judío terminó cuidando eso, ¿verdad? Y peleando con los puercos para que poder comer. Tuvo que haber pensado, ¿y dónde vine a parar? Lo tenía todo, ahora todo se me ha acabado y cada vez voy más abajo. No había que comer ni para los cerdos, porque él mismo se peleaba con ellos para poder comer algo.
Estaba muy lejos de tenerlo todo y ahora, con padres maravillosos, con una vida de felicidad que todos lo tenemos, aquí lo que tenemos. Toda la familia que le daba amor, cariño. Pero miremos cómo se encuentra ahora. Muchas personas han vivido esta historia y probablemente conocemos a alguien y a veces tratamos de advertirle, pero no nos escuchan porque ya tienen el boleto en la mano y la mochila lista para salir. Y el Satanás es experto en cerrar nuestros oídos a la verdad. Este joven tenía todo y ahora se ha terminado todo. Tuvo todo hasta que llegó al punto más bajo de su vida. Se quedó sin ropa, sin dignidad, sin valor, ni para regresar a la casa y ahora se está muriendo de hambre. Y ese falso sueño en su corazón lo hizo terminar en un chiquero, en un posible, como le llamaba. En nuestros días pues, todavía existen chiqueros. Hoy donde quiera que vivas, en su vida, se puede ver y tiene todo lo que quiera, pero si no tienes a Dios, vas o ya tenemos por ahí el lugar donde vayamos a terminar como este joven. Y si seguimos oyendo al enemigo, nos hundiremos cada vez más. Nos preguntamos, ¿dónde estoy ahora? Si nos preguntamos. Este joven comenzó con todo fácil, todo lo tenía, pero ¿dónde está ahora? ¿Está usted satisfecho en donde está ahora? Hagamos la pregunta. ¿Creemos que podemos salir solos de este problema? No importa cuán hundidos estemos, cuán lejos de Dios, quiere decirle que Dios te está buscando, te está esperando. No ha dejado de amarte y a lo mejor te sientes alejado de las personas para recibir un abrazo, un buen consejo. Pero si recordamos, el papá siempre, me imagino yo que iba pues, como en el buzón a ver si le habían mandado una carta a su hijo. Buscaba a ver si venía. Me imagino que iba seguido al caminito donde se iba y regresaba triste, no estaba, no venía, ni pues como decíamos, una carta o de la manera que se hayan comunicado en aquel entonces, que pudiera volver a casa. Pero recordamos cuando Dios le pone en su corazón, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que siempre debemos hacer, volver en sí y ponernos a cuentas con Dios, porque Él siempre te está esperando con los brazos abiertos como este Padre, para ayudarte en la necesidad que tengas. Cualesquiera que sea la necesidad, tú ora, hermano, y dice que el Señor, oye, está presto para ayudarnos, para estar oyendo, para que su Hijo le quiere pedir. Y ojalá que pongamos, hermanos, pues atención a esto, ¿verdad? Porque también, si recordamos en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ojalá, hermanos, que vayamos puesto algo de nuestra atención y ver que en realidad o somos el joven que se va, es el hermano rencoroso, o quiere ser el padre que está siempre esperando a su hijo ahí a que le regrese, orando por su hijo a que le vaya bien, orando por su hijo porque no se sabe dónde está. Job habla también de ellos y era una persona íntegra y decía, oraba en sus oraciones, decía, Señor, te pido por mi hijo por si acaso hizo algo malo.
Yo creo que sus hijos han de haber sido buenos cristianos, buenas personas que oraban. Pero él decía, por si acaso han hecho mal, te pido, Señor, que los bendigas. Y eso es lo que tiene que hacer, Padre, para que nuestros hijos vengan otra vez a casa. Señor les bendiga, hermano. Oremos. Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por esta escritura, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos guiar a nuestros hijos, Señor, a Padre Celestial, que hagan buenas decisiones, Señor. Sí, saldrán de nuestra casa, pero queremos, Señor, que tú vayas con ellos, Señor, que los guíes, en cualquiera que sean sus decisiones, Señor. Y Padre Celestial, que tú seas el que vaya siempre a su lado, al frente, y que sea, Señor, siempre confiar contigo, contar contigo y estar, Señor, en contacto contigo. Que no, Señor, hagan lo que este joven, Padre, y si, Padre Celestial, que cuenten contigo siempre, que podamos estar siempre asidos de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.